Señoras y señores, bienvenidos a este su podcast Mentes Fuertes con Richie Sede. Y en el día de hoy tengo a nuestra primera Mental Performance Coach, Ana Gabriela Díaz. Ana, ¿cómo estás en el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de participar en tu podcast hoy. Gracias por aceptar la invitación y por hacer historia para nuestra audiencia. Creo que es muy valioso lo que traes en el día de hoy. Y me gustaría comenzar de dónde viene Ana Gabriela y qué la motivó a perseguir esta carrera de mental performance. Ok, bueno, a ver, desde pequeña el deporte siempre ha sido una parte muy importante en mi vida. O sea, yo comencé a practicar ballet desde que tenía 2 años y luego fui explorando otros deportes como natación, tenis, golf, triatlón, entre otras cosas. Y ya cuando llegué a la adolescencia, eso de los 13, 14 años más o menos, empecé a entrenar atletismo ya de forma como más seria y constante. Y para ese entonces ya tenía pues mi rutina de que entrenaba antes de ir al colegio, de ir a la escuela y cuando salía del colegio de la escuela, o sea que ya era como un entrenamiento bastante fuerte, ¿no? Especialmente digo yo para esa edad de un adolescente. Bueno, después pasé bastante tiempo enfocándome únicamente en atletismo, era algo que me gustaba bastante, y luego retomé entrenamientos en el triatlón, que ya era algo que había probado antes, pero la verdad es que me gustaba bastante y me gustaba mucho la natación también, así que pues decidí retomarlo. Y luego, bueno, más adelante, ya de forma competitiva, practiqué un deporte que es muy como único en mi país, que se llama cayuco, que se puede parecer como a canoa o kayak, que es un deporte acuático. También me gustan muchísimo los deportes acuáticos. Así que bueno, ese fue el deporte que practiqué así como de manera competitiva. Ya cuando entré a la universidad, la verdad es que mi plan inicial era estudiar nutrición y enfocarme en nutrición deportiva, pero cosas pasan, cosas sucedieron y cosas se dieron que cambié pues a psicología y ahí fue donde comencé a aprender más de este campo de la psicología del deporte o el mental performance coaching, que la verdad era algo que yo no había tenido como experiencia o que no conocía antes, pero una vez entré. Creo que una de las primeras clases que di era como esto para explorar los diferentes ámbitos de la psicología que sabemos que son un montón. Ujú. Y un profesor habló de eso y yo como que, wow, ok, esto parece interesante. Entonces, en realidad fue algo que me llamó mucho la atención durante la carrera, pero también había muchas cosas que me llamaban la atención de psicología porque es una carrera muy bonita. Mm. Así que fue realmente durante la pandemia cuando creo que, bueno, todos teníamos un poco más de tiempo libre, que empecé como a investigar un poco más y a indagar un poco más en este ámbito de lo que es psicología del deporte. Y pues buscando oportunidades y viendo cuáles eran los diferentes caminos que podía tomar, di con la maestría que terminé estudiando, que fue una maestría en Performance Psychology en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, en Reino Unido. Y bueno, Wow. a partir de ahí entonces fue donde como oficialmente inició mi camino en este rubro, ¿no? Y hoy en día, además de trabajar con deportistas, también pues trabajo con profesionales y emprendedores, dueños de negocios, pero con el enfoque de ayudarlos con su rendimiento mental mientras cuidan de su bienestar y de su salud mental. Wow, qué bueno. Y, ¿sabes? Me dijiste que naciste, eres de Panamá, ¿verdad? Sí, soy de ¿De Panamá. qué parte? De la ciudad de Panamá. Nací y crecí en la ciudad de Panamá. Eh, Cabe destacar de que eh, tu idioma natal es el español y quería Correcto. saber qué, cuáles fueron esos obstáculos que enfrentaste para poder estudiar fuera de tu país.
Claro, porque la universidad la estudié en Estados Unidos y bueno, luego la maestría en Reino Unido. Realmente, al principio, para serte sincera, yo pues aprendí inglés desde muy temprana edad, desde que tengo aproximadamente 4 o 5 años comencé a aprenderlo porque en el colegio donde yo estudiaba era un colegio bilingüe, así que pues empecé ya a desarrollar como mis habilidades en inglés en ese momento y es algo que a mí me gustaba mucho practicar tanto en mi casa o como con mis compañeros y todo esto, así que es algo que pues mantenía en práctica constante, pero es diferente practicarlo con personas que tú sabes que son bilingües y que pues su idioma principal es el español, a cuando te vas a estudiar ya una carrera universitaria y tienes que pues enfrentarte con personas que su idioma principal es el inglés. Creo que el principal como obstáculo para mí al principio era un poco de miedo, como de pensar como que no sé qué pasa si se me olvida algo, si digo algo mal, si me miran como que está hablando esta persona o algo así, que en realidad eran cosas ya como más mías, porque era un idioma que pues lo tengo bastante estudiado y practicado, pero son esos miedos que pueden darse cuando pues no es tu idioma natal, ¿no? Y también la parte de el cambio cultural. Yo venía de Panamá, siempre había vivido en Panamá, no había tenido pues la oportunidad de vivir en otro país, sí había viajado eh, por un tiempo determinado de vacaciones, de todo esto, creo que no había pasado más de 1 o 2 meses en otro país, ¿no? O sea, no había vivido en otro país y claro que visitarlo de forma de vacaciones y vivir en otro país, ya incluso sola, es muy diferente. Entonces esa Wow. parte también, además de la parte de cambiar o exponerse a una cultura diferente, también la parte de estar lejos de mi familia. Wow. Y esos son muchos de los factores que mencionaste. Eso es algo que veo con los estudiantes internacionales con los cuales trabajo aquí en Estados Unidos. Es muy difícil salir de nuestra zona de comodidad y Ujú. algo que mencionaste que quizás es algo que, o sea, que es la plática negativa, el diálogo interno a veces negativo que quizás lo experimentaste no en el terreno de juego, sino con adaptarte a una nueva Sí. cultura. Y me gustaría saber, por ejemplo, qué otros obstáculos enfrentaste en ese proceso de eh, salir, estar fuera de estar lejos de tu familia y aprender esta carrera. O sea, estudiaste en Estados Unidos am, tu licenciatura y luego tu maestría en Reino Unido. Dime un poco más acerca de Correcto. esto. Bueno, al principio la verdad es que también experimenté mucha ansiedad en el cambio de ya de por sí uno siente una diferencia cuando uno se gradúa de high school y pasa a la universidad, ¿no? O sea, es un salto que es bastante considerable, pero se ve mucho más cuando vas a otro país con otra Ujú. cultura y con otras personas y sin tu familia y llegas y estás como que solo porque tampoco conoces a nadie alrededor tuyo. Entonces creo que lo principal para mí fue que experimenté por primera vez como esa ansiedad de estar sola y tener que lidiar con todas mis cosas ya yo sola en un país que desconocía de cómo funcionaba en sí. Digo, uno sabe ciertas cosas, pero vivirlo es diferente a cuando te dicen, ay, esto puede ser así o puedes hacer esto y tú llegas y dices, ok. ¿Qué hago? ¿Qué está pasando? Entonces ahí pues sí me tocó aprender a gestionar muchísimo esta parte de la ansiedad. Me tocó pues aprender a también como a vivir sola, a adaptarme. Creo que también esto de la resiliencia, de la gestión de emociones, todo entra en esta parte y es muy importante eh, como que notarlo, aceptarlo y trabajar en eso. Wow. Sí, la ansiedad es muy común cuando mencionas esa transición y me llama la atención
¿cómo pudiste gestionar esas emociones? ¿Qué te ayudó? ¿Leíste algún libro? ¿Hubo alguien que te ayudó? ¿O qué herramientas utilizaste para que los que nos escuchen puedan ponerla en práctica? Realmente yo busqué ayuda directamente del Counseling Center de mi universidad. Porque sí llegué a un punto en que sentía que me estaba impactando mucho, tanto en mi vida personal como también mi vida académica. Entonces yo decía, yo vine a estudiar aquí porque esta carrera, o sea, lo que estoy haciendo me gusta, yo quiero estar aquí, así que pues necesito hacer algo al respecto. Y bueno, las personas de mi edad en ese momento no conocían mucho del tema, a veces yo se lo comentaba a ciertos amigos y era como que no entiendo muy bien de qué me estás hablando, no entiendo muy bien qué te está pasando, no sé cómo puedo ayudarte. Y claro, es entendible, o sea, Mm. uno tiene 18 19 años cuando entra a la universidad y alguien te llega con estas cosas y no sabes qué decir, ni qué hacer, ni cómo ayudarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo averiguando, descubrí que en la universidad, porque la verdad tampoco sabía que tenían este counseling center, y yo dije, bueno, yo la verdad es que necesito hacer algo al respecto, ya no puedo seguir así que decidí escribir, agendar mi cita y fue algo que creo que puedo decir que cambió muchísimo mi vida. Ahí fue como mis Ah, inicios de este camino de crecimiento y de aprender a gestionar mis emociones y de ser más resiliente y de aprender de mí misma, comprender muchísimas cosas que me estaban pasando, de todo. La verdad que fue de muchísima ayuda haber hecho eso. ah, qué bueno escuchar eso. En mi caso, yo aprendí acerca del Counseling Center, el centro de consejería de la universidad, fue ya cuando yo empecé mi maestría, porque estaba muy ocupado. O sea, sí lo hubiese utilizado, pero no tenía el tiempo para poder asistir a la terapia. Pero me alegra escuchar de que tuviste personas que te apoyaron en la universidad. Am, y por ejemplo, ¿cómo tú ayudas a atletas que quizás estén experimentando este tipo de sensación, o sea, de ansiedad, o sea, deseo de poder cambiar esos pensamientos? Bueno, en realidad, bueno, para comenzar, creo que la parte de evaluación para mí es muy importante, ya que pues tengo que diferenciar de qué es esas cosas en las que yo puedo específicamente ayudar y cuáles son mis límites cuando experimentan tal vez ciertos sentimientos, pensamientos o conductas muy intensas y me doy cuenta que ya tal vez está impactando una forma bastante significativa en su vida personal, además de en el deporte, pues sé que lo tengo que derivar ya a ya sea un psicólogo clínico, un consejero, ya que trate más esos temas a profundidad. Sé que tú tienes pues tu maestría en psicología clínica, así que también estás Ujú. claro de lo que a lo que me refiero y es muy importante para mí Claro. como que también que la persona sepa que todos los profesionales tenemos nuestros límites y también es muy importante para los profesionales saber cuáles son nuestros límites y hasta dónde nosotros podemos intervenir en ciertos Mm, casos. mm, Igualmente, ya si es algo que doy la evaluación, es algo que yo puedo ayudar, ya está más en lo que es el entorno pues al deporte y todo esto, y no se va tanto a la parte clínica, sino es algo más como subclínico. Entonces, a mí el enfoque que yo aplico mucho, y que es el enfoque que uso y me ha gustado muchísimo, es la parte de mindfulness, de aceptación y compromiso, ya que pues acá hablamos mucho de que esas sentimientos o estas emociones incómodas o estos pensamientos incómodos probablemente van a aparecer en muchísimas ocasiones porque estamos en un rubro que, sabes, competir es incómodo, exponerse a ciertas cosas es incómodo. Entonces, esas emociones incómodas están ahí y la importancia de
aprender a notarlas, de aprender a identificar cuando son funcionales y cuando no son funcionales, de aprender a soltarlas, o sea, notarlas y decir, ok, esta emoción en este momento está aquí porque es una respuesta natural de mi cuerpo como seres humanos, pero no es funcional en este momento, así que no es algo que tengo que reaccionar a ella en este preciso momento, ¿no? Así es como me gusta cómo gestionar esta parte, porque sí es cierto que muchas veces si intentamos controlar estas emociones o estos pensamientos, nos podemos quedar en esto de no quiero que esté aquí, tengo que cambiarlo, necesito sacarlo, necesito controlarlo y entonces pues en este ámbito es un poco difícil esa parte y ya nos quedamos como centrados en tratar de cambiar esto y no nos concentramos o no nos enfocamos en lo que realmente tenemos que hacer en el momento, ¿no? Entonces ahí también es donde entra un poco lo del mindfulness de estar en el momento presentes. Que eso es algo que muchos atletas tienen problema de controlar esas emociones. Lo primero es que hay que, o sea, fantástico lo que dijiste, pero hay que reconocer de que esas emociones no son todo el tiempo negativas. Como dijiste, o Exacto. sea, que venga, pero decidir, ¿es esto útil en este momento? ¿Me está haciendo más bien que mal? Ah, y Exactamente. volviendo un poco atrás a lo que dijiste, por supuesto, como profesionales debemos de saber cuáles son nuestros límites. Todos tenemos límites y es bueno tener un buen equipo de apoyo, personas que podamos Ujú. referir para hacer más bien que mal, porque si no sabemos nuestros límites podemos cruzar la línea. Pero Exacto. dime un poco más acerca del mindfulness, de estar presente. Ok, bueno, a mí me gusta utilizarlo mucho en esta parte de también como enfocarse en las cosas importantes que se necesitan hacer en el momento para pues rendir óptimamente o ¿Mm? rendir mejor. Muchas veces cuando estamos concentrados en lo que es nuestros pensamientos o pensamos, ay, el error que hice hace un momento o lo que puede pasar si no hago esto, como me dijeron que lo tenía que hacer, ya nos estamos yendo de lo que tenemos que hacer en ese momento y ahí es donde también somos más propensos a pues tener más errores, a frustrarnos, a explorar, como, a tener como otras emociones que tal vez si nos centráramos como en ese momento presente, pues no tendrían que estar ahí específicamente. Entonces, sí, esa parte como del enfoque, de lo que es la gestión del estrés, de la ansiedad, todo esto, siento que el mindfulness es una herramienta bastante poderosa, ¿no? Mm. Sí, tuve la oportunidad de compartir eso con el equipo de softball que trabajé el año pasado. Entonces todas las chicas estaban o sea, en un lugar cómodo, como si se sintieran más cómodas, y ahí le poníamos una música como de tranquilidad y yo le leía, por ejemplo, cosas que pudieran enfocarse en ese momento. Y eso lo Ujú. hacíamos antes de la práctica, lo cual muchos se cansaban porque quizás no lo han practicado. Ah, Sí. y quiero saber cómo ayudas a esos atletas que quizás intentan una herramienta y no les funciona y sienten de que, o sea, se, se rinden. Algo muy importante lo que dijiste de que no lo han practicado antes. Yo siempre, antes de introducir alguna herramienta nueva, digo esto igualmente que lo que tú practicas con tu entrenamiento físico y técnico y táctico requiere de entrenamiento porque es algo que al principio no es fácil, al principio probablemente no te salga eh, fácil o como ¿Mm? quisieras que te salga o como has leído que otras personas lo practican y ves que las otras personas sí le funciona excelente.
tal vez porque esas personas llevan mucho más tiempo practicando esto, ¿no? Así que siempre me gusta compararlo también con la parte del entrenamiento físico, técnico y táctico, porque sabemos que cuando introduces algo nuevo a ese entrenamiento, probablemente la primera vez que lo hagas, no va a salir bien. O sea, es lo más probable que no vaya a salir bien. Entonces, igual pasa con el entrenamiento mental. También requiere de práctica, requiere de perseverancia, requiere de entrenamiento, porque al principio, pues, probablemente tampoco te vaya a salir bien o incluso no entiendas exactamente por qué estás haciendo esto si te puedes sentir cansado, por ejemplo. Correcto, correcto. Me pasaba que había algunas que casi se dormían. Entonces, eh, tenía que hacerlo más corto para que ellos Claro, le puedan sacar más beneficio y que no se claro. les salgan. So, encontrando como el espacio medio que las personas puedan practicarlo, pero muy buena su aplicación de que o sea, debe de ser paciente y deben de intentarlo, aunque no se sientan tan acostumbrados, porque así mismo como practican lo físico, deben de practicar lo mental. Exactamente. Y sí, algo también importante, eh, pues es eso de lo que mencionabas hace un momento, creo que lo mencionaste, de que se tiene que empezar de poco a poco, como dijiste que habías hecho con ellas, Sí, sí, tuve, porque a tuve veces que uno reducirlo. dice, sí, no, y eso para mí es como lo ideal, o sea, comenzar de poquito en poquito, decir, ok, vamos a practicarlo 2 minutos y la próxima semana pues lo aumentamos a 3 y vamos así a poco hasta eventualmente llegar al tiempo que queríamos o que era nuestro objetivo en el momento. Pero porque digo, si iniciamos diciendo, ok, vamos a practicar, no sé, una meditación de 10 minutos, de 20 minutos, claro, va a ser como que muy difícil que la persona se quede 10 minutos haciendo algo que nunca antes había hecho. Entonces, igualmente, ese minuto, esos 2 minutos, 3 minutos, si es algo que no habían hecho antes, es algo súper beneficioso también. No porque sea poquito significa que no va a hacer nada. Y claro, es parte del entrenamiento, así es como vas ajustando, como vas como subiendo de nivel en esto, ¿no? En estas herramientas que pueden ser de utilidad para ti en lo que es el deporte. Ah, sí, no, correcto. Lo que mencionas es importante, porque es quizás una de las cosas que he aprendido yo con el proceso, pero es parte de eso, de intentar, de que hay personas que le va a funcionar, hay otras personas que no, y es esa mentalidad de que, ok, ¿qué puedo hacer diferente y cómo puedo ser paciente en este proceso? Exactamente. Y otra cosa también que me gusta como presentarles a las personas desde un principio, es eso de desarrollar como una flexibilidad mental o flexibilidad psicológica, donde lo que mencionas también aplica. Hay cosas que le funcionan a unas personas y a otras no le funciona. Y eso no está mal, no significa que la persona tenga un problema o que la persona no sirva o lo que sea, simplemente que todos somos diferentes, todos funcionamos de manera diferente y la idea es intentarlo, ¿no? Practicamos esto por una cierta cantidad de tiempo y vemos que después de este periodo de entrenamiento o de práctica significativo, es algo que no encaja con la persona, ok, no pasa nada, existen más cosas, hay más herramientas, podemos intentar otras cosas que posiblemente sí encajen contigo, sí funcionen mejor para ti. Por supuesto. Es como básicamente ir a un restaurante y te dan un menú. Básicamente intentas qué Exacto, te gusta, qué no te gusta y por ahí se va. Pero me llama la atención. exactamente. ¿Qué herramientas ah, tienes de sugerencia para las personas que nos ven o nos escuchen para practicar las prácticas, los que mencionaste, mindfulness, mencionaste, ¿cuál fue la otra? ¿Aceptación? Sí, sí. Mm, mm, Ok. sí, Bueno, para el mencionaste. mindfulness, realmente
al inicio, o lo que yo le propongo a las personas para que lo empiecen como a implementar en su rutina, a mí me gusta utilizar mucho un app que se llama Headspace, no sé si lo has escuchado. No, Ok, la se llama aplicación, Headspace. Ajá, sí, la sí, aplicación. sí, sí. Ok, no te preocupes. Bueno, la verdad es que me gusta recomendarle a las personas, ya una vez introduzco esto de qué es el mindfulness, cómo funciona, cómo lo podemos aplicar y todo esto hemos hablado un poco, tal vez practicamos juntos al principio, igual le digo que esto es algo que me gustaría que practicaran diariamente, entonces sí les recomiendo esta aplicación porque tiene muchísimas meditaciones y muchísimas prácticas de mindfulness de diferentes tipos y también hay unas que son cortas, entonces le digo al principio, haz estas que son cortas, las más cortas. Busca el tema que te llame la atención o lo que sea que necesites en ese momento, porque hay un montón de cosas que puedes ver en esa aplicación, tanto en su versión en inglés como su versión en español. Y la verdad es que con eso, con introducirles eso y decirles también que eh, la idea no es que tu mente se quede en blanco, porque eso es improbable que pase. La idea Ujú, del mindfulness no es tener la mente en blanco, sino que notar cuando tus pensamientos divagan, cuando tu mente empieza a divagar. Estás haciendo tu meditación y te das cuenta que comenzaste a pensar en qué ibas a cenar. Ok, simplemente es decir, está bien, mi mente está divagando, no pasa nada en este momento, estoy haciendo esta práctica y una vez termino, entonces puedo pensar en qué es lo que voy a cenar después de esto. Y hacerle como como subrayar esa parte de no pasa nada si tu mente divaga. Ese es el punto. Notarlo y volver a enfocarte. Y esa es la práctica, ¿no? Esto nos ayuda también en el enfoque, en lo que sea que estemos haciendo en nuestro entrenamiento, en alguna competencia, etcétera. La idea es mantenerte en el momento presente, pero para eso hay que entrenarlo, hay que practicarlo, hay que notar, ok, en este momento estoy pensando en algo que no ha pasado o que ya pasó y ya no puedo hacer nada por eso porque ya pasó. Así que simplemente volvemos a lo que estoy haciendo en este momento, que es lo que tengo que hacer para que las cosas pues salgan como he practicado. excelente. Esto es algo que, o sea, cuando me mencionas esa parte de videos cortos y o sea, de notar las emociones, es algo que yo personalmente practico antes de ver a mis clientes, porque quizás tengo otros pensamientos, otras cosas que han pasado durante el día, y eso me Claro. ayuda, ok, ese es el enfoque, vamos a ver a esta persona, cómo lo vamos a ayudar, o sea, qué herramienta se le va a facilitar. Y Ujú, creo que nos debemos un poquito acerca de tu historia, pero gracias por estas herramientas ujú. acerca de la mindfulness y de la aceptación de esas herramientas que son muy valiosas. Me llama la atención o sea, acerca de tu historia en Estados Unidos. Am, ¿Cómo fue tu experiencia? Estudiar fuera de tu país y demás acerca de Ok, bueno, mi experiencia, la primera vez viviendo fuera de mi país, que fue en Estados Unidos, la verdad, como te comentaba, al principio fue bastante retadora, habían bastantes como emociones nuevas, bastantes cambios pasando, em, se llegó a sentir un poco abrumadora. eh, Creo que en cierto punto yo estaba también dudando como de mí misma, como que, okey, tomé la decisión correcta, ¿será que es algo que puedo seguir? ¿Qué es lo mejor para mí en este momento? Pero digo, si era algo que yo quería hacer, estudiar afuera, experimentar como que otras culturas, a mí me gusta mucho también esto, de conocer como otras culturas, conocer diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya después de lo que te comenté, que fui al Counseling Center y recibí como la ayuda que necesitaba y todo esto, aprendí como muchísimas cosas de mí, a gestionar todas estas emociones intensas, incómodas, de todo, y a diferenciar cuando algo era funcional para mí en cierto contexto, en cierta situación y cuando no.
Ya después las cosas cambiaron, las cosas mejoraron, eh, pude entonces como que disfrutar realmente lo que estaba haciendo, lo que estaba estudiando, vivir esta nueva experiencia como que más a profundidad. Y pues gracias a eso, casualmente fue que pude como que disfrutar más de lo que estaba pasando y estar como más presente en ese momento y en ese como proceso o parte de mi vida. Hey, Y luego, pues más adelante, ya cuando me tocó nuevamente estudiar afuera, sí es una oportunidad que yo estaba buscando y con la intención de experimentar otra cultura, em, que bueno, es diferente también, que fue en Reino Unido, en Escocia. Ya eso fue una experiencia diferente en el sentido de que ya tenía estas herramientas, ya tenía la experiencia anterior, ya había pasado por mi proceso de adaptación a un lugar diferente y simplemente desde que llegué fue como que, ok, esto es algo que yo quería hacer, la verdad es que me encantó el lugar donde estaba, las personas que conocí, o sea, toda la experiencia, la maestría, las cosas que estudié, todo fue algo que para mí fue wow y digo, también me ayudó muchísimo en mi crecimiento personal. wow. Qué bueno escuchar eso. Me llama mucho la atención de lo que has logrado, o sea, siendo de Panamá. So, yo recuerdo en mi caso, yo vine de República Dominicana y para conseguir una beca jugando béisbol, eso fue básicamente un milagro para poder conectar con los entrenadores, tenían la limitación del idioma. So, fue todo un proceso. So, ¿cómo fue tu proceso para llegar aquí a los Estados Unidos, conectar con la universidad y luego también a Reino Unido? Porque hay muchas personas que no saben por dónde empezar, a quién le deben de escribir, cómo lo deben de hacer. Sí, bueno, realmente con la universidad de mi licenciatura, que estudié en Florida State University, en Florida, hay una sede de esta universidad en Panamá. Entonces, siento que tal vez en esta parte es un poco más sencillo de lo que te puedo decir si hubiese sido otra universidad, pero decidí meterme en esta universidad acá, en la sede en Panamá, donde tú tienes la oportunidad de estudiar por cierta cantidad de tiempo y ellos te otorgan, también dependiendo de tu promedio, una beca en donde cuando vas a Estados Unidos, pues el monto que te toca pagar es menor a lo que sería si fuera simplemente como una persona internacional o como una persona out of state. Entonces, el proceso en sí no fue tan complicado por el hecho de que como ya existía esta sede, ya estas personas saben qué es lo que tienes que hacer para transferirte, qué es lo que tienes que sacar en documentos, a dónde tienes que ir, cómo lo tienes que hacer, porque bueno, es algo que manejan todo el tiempo, ya que es algo constante que personas de acá se vayan allá. Así que en esa parte, pues sí recibí bastante ayuda y apoyo también de parte de la misma universidad. Igualmente es algo un poco tedioso porque son bastantes documentos y bastantes cosas que tienes que hacer, pero pues sí, tal vez fue un poco más fácil de lo que hubiese sido si hubiese decidido como que yo por mi lado ir a estudiar a otra universidad. Wow. Y para poder llegar a, a, Reino Unido. Ok, ahí sí, bueno, inicialmente yo estaba buscando universidades que puedan ser en Estados Unidos o también había visto algunas en Reino Unido, un lugar donde ya había visitado antes y mis hermanos también tuvieron la oportunidad de estudiar allá. Entonces fue como que, ok, vamos a buscar también opciones por acá y fue donde vi esta que en realidad fue como la que más me llamó la atención de mis opciones. Para esta sí apliqué a una beca de una institución panameña que se encarga de esta parte de todo lo que tiene que ver con ciencia, con investigación, con estas cosas. Entonces ellos tienen
diferentes becas para diferentes cosas y bueno, como psicología entra dentro de una carrera científica, entonces estaban como en el listado de carreras que podían aplicar para esta beca de maestrías, que eran como maestrías específicas de ciencias, si no me equivoco se llamaba así. No me acuerdo el nombre exacto ahora, pero tenía que ver algo con ciencias. Entonces, bueno, decidí aplicar y fue como que, bueno, tuve que pasar mi proceso de aplicación. Ahí sí fue más tedioso, un montón de documentos, de ensayos que tienes que escribir, Ah, todas estas cosas que sabes que tienen que ver con las aplicaciones. Cuando uno aplica estas cosas, son un montón de cosas que tienen que entregar. Luego, cuando pasas eso, entonces tienes como una ronda de entrevistas y luego de las entrevistas es que igualmente eh, después te dicen como que si quedaste o no, todo depende pues de tus notas, de lo que vas a estudiar, de cómo te proyectaste en esa entrevista, wow. cómo dijiste que querías como establecer tu carrera, qué ibas a hacer con eso, etcétera, etcétera. Así que bueno, tuve la oportunidad Sí. de ganarme esa beca y pues fui a Reino Unido con eso. Igualmente el proceso de como ir a esa universidad también fue un poco diferente, pero ya como tenía la experiencia anterior, sabía más o menos como que o sea, sí son países diferentes, pero normalmente tú ya sabes que te piden, okey, el proceso de la visa, el proceso de que si eres internacional tienes que mandar ciertos documentos a la universidad, etcétera. Entonces ya era como cuestión de preguntar: "Oye, necesitan esto y esto", y que ellos te digan: "Okey, bueno, está bien". Entonces ya eso era directo con ellos y en la parte como de estudiantes internacionales te ayudan bastante con eso también, así que siento que como ya tenía esa experiencia anteriormente, fue un poco, también no tan tedioso. Y mencionabas algo que hablamos un poquito más temprano, fue o sea, que estás en el proceso de obtener tus horas para convertirte en tener la certificación del TNPC. Hasta yo estoy en ese proceso. Sí, So, dime cómo, sí. cómo vas en ese proceso de las horas, cómo te va. Okey. Bueno, en realidad yo decidí, formar parte, o sea, como que involucrarme en este proceso, no porque en mi país vaya a ser como yo algún impacto específico con eso, o sea, no, como que no es un requisito como lo es, por ejemplo, en Estados Unidos, que tal vez te facilita en muchas cosas, acá pues no es algo conocido, pero mi propósito con esto es que, bueno, como te comentaba anteriormente, muchas de las personas con las que yo estudié en mi maestría son americanos. Entonces ellos me estaban comentando que estaban en ese proceso y yo ahí les comencé a preguntar como que, ok, pero ¿para qué es ese proceso? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo funciona? Etcétera. Y ahí me fueron explicando un poco de cómo funcionaba esto. Y lo que me llamó la atención a mí fue esa parte de los mentored hours porque para mí es muy importante esa parte como de supervisión, de mantenerte siempre como actualizado con diferentes herramientas, de asegurarte que el trabajo que estás haciendo es un trabajo de calidad para los consultantes. Entonces yo dije, ok, creo que es algo que me interesa. Ya tengo la maestría que ellos me habían comentado que con esto pues también era lo que necesitaba para poder comenzar el proceso y dije, ok, lo voy a hacer. Entonces contacté con mi mentor con el objetivo, eso, ¿no? De brindarle siempre un servicio de calidad a los consultantes, que eso pues es algo que para mí es muy, muy importante para pues impactar su vida de manera beneficiosa y asegurarme también de lo que yo estoy brindando es algo que sé que es beneficioso para ellos y es valioso para ellos y los va a ayudar de manera pues correcta. Bueno, inicié estos mentored hours y la verdad que lo que llevo hasta ahora para mí ha sido un proceso muy beneficioso. En todo esto sí me siento más acompañada, creo que especialmente porque, bueno, cuando inicié este camino con esta carrera en mi país,
no era algo tan conocido en su momento, esta parte de psicología del deporte. Entonces, al principio sí era un poco como de, ok, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto cosas? ¿Cómo sé si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien? Porque digo, siempre uno necesita como que, ok, necesita alguna pregunta o algo, ¿a quién, dónde puedo conseguir este apoyo? Y era algo que al principio eso fue como un desafío en sí cuando volví a Panamá y decidí como comenzar en este camino, que bueno, ya fue hace algunos añitos atrás, pero de igual manera no era como tan conocido. Siento que ahora pues hay más exposición, ya lo conocen más, ya le dan como mayor importancia a esto, ya hay más profesionales, se ha visto bastante crecimiento, pero en ese momento mi desafío era ese, si yo necesito algún apoyo, si necesito preguntar algo, si necesito ciertas cosas, ¿a dónde voy? Entonces fue ahí donde comencé a averiguar más y como te comenté, ha sido muy beneficioso por eso, porque tengo eh, ese oportunidad de preguntarle a esta persona, ok, mira, esto es lo que pasa, yo creo que puede ir por acá, eh, ¿opinas algo diferente? ¿Tienes algo que puedas brindarme que sientes que va a ser más beneficioso para eso, que tú conozcas y tal vez yo todavía no ¿Mm? conozca o cómo ves esto? Y bueno, ha sido muy, muy útil. Me alegra escuchar eso y suena como que escucho la parte de humildad, de saber de que no lo sabes todo y de que quieres lo mejor Exacto. para las personas que tú estás apoyando. Suena como que sabes del poder de eso, de consultar con otros, de escuchar otras perspectivas para poder apoyar a las Sí, personas de la mejor manera. exactamente, que eso es como lo más importante para mí, ¿no? Ya, para mí el proceso ha sido, son muchas horas, porque mi especialización es en la salud mental, so para mí es como algo extra, el tener la hora, Claro. la mentoría, pero al igual que a ti, me ha sido muy útil para escuchar otras perspectivas, de cómo puedo ayudar a los jóvenes, y también tener otras, ¿cómo te digo? Herramientas, ya sea de research, de investigaciones que desconozco y de cosas que se están haciendo Sí, a nivel profesional. So, esto me ayuda, o sea, aunque yo no exacto. esté allá todavía con los atletas profesionales, pero le estoy dando, un servicio de calidad a los jóvenes. Correctamente. Sí, siento que eso para mí era como el punto donde me decidí en, ok, esto lo voy a hacer por esta parte, ¿no? Por esta parte de tener como un mentor que claro que tiene un montón de años más de experiencia. Entonces, le han pasado muchísimas cosas y conoce muchísimas cosas que ha tenido oportunidad de aprender en todo este tiempo que ha estado involucrado en este ámbito. Así que por mí, pues que me pasen todo el conocimiento posible para yo entonces poder ayudar a los demás de la mejor manera. Ah, para terminar, me gustaría saber, mencionaste que estás trabajando con entrenadores, personas de negocio, líderes. Dime un poco más acerca de eso. Eso me llamó la atención, vi en tus redes sociales, en Instagram. Dime un poco más acerca de eso. Ok, bueno, sí, además de deportistas, también trabajo con profesionales o emprendedores que buscan también potenciar su rendimiento en su ámbito, ya sea pues en el trabajo o en su negocio, porque al igual que los deportistas, también hay muchas cosas como que se pueden extrapolar a estos ámbitos. Estas personas también pues sienten que necesitan, por ejemplo, mejorar su enfoque o tienen dudas en sí mismos, en sus habilidades para su trabajo, quieren crecer de cierta manera, pero les falta como
manejar más esa parte de la autoconfianza o esto también del manejo de emociones en cuanto al trabajo, eh, también pues miedos a, por ejemplo, si son emprendedores y saben que necesitan como exponerse más para poder crecer y todo esto, miedo al que dirán o miedo al rechazo. Si por ejemplo son personas profesionales que están a cargo de un equipo de trabajo, tienen esta parte de cómo es la mejor manera para comunicarme con mi equipo, Mm, cómo gestiono mi equipo, o sea, también necesitan estas herramientas que uno también les brinda a los equipos deportivos, a estas personas que necesitan gestionar un equipo o incluso trabajar con los mismos equipos dentro de las empresas. Entonces, bueno, aquí aprovecho para meter un poco lo que yo digo que es para mí lo que significa esto del el alto rendimiento, ya que es el término que utilizo también con estos profesionales, estos emprendedores, bueno, también con deportistas, entrenadores, etcétera. Y es que el alto rendimiento para mí es dirigir conscientemente nuestra energía y nuestro esfuerzo hacia objetivos significativos, alineados con nuestros valores, siempre buscando un equilibrio sostenible, aprendiendo de los desafíos y contribuyendo positivamente a nuestro crecimiento constante, al de los demás y al de nuestro entorno, todo mientras disfrutamos del proceso. Entonces, lograr esto no significa como evitar el malestar o intentar controlar estas emociones o estos pensamientos, sino que requiere como salir de tu zona de confort para realizar estos cambios reales y sostenibles, promoviendo esta mentalidad de crecimiento y esta confianza, entre otras cosas, ¿no? me encanta, o sea, la parte de dirigir nuestra energía, eso creo que, o sea, ayúdeme en esa parte de donde dirigimos nuestra energía. Me llamó mucho la atención porque eh, hay un señor llamado Tony Robbins que dice donde ponemos nuestro enfoque, ahí va nuestra energía. So, es muy importante, o Exactamente. sea, porque puede hacer un impacto, ya sea positivo o negativo, en nuestro futuro, lo que queremos lograr. Exactamente. Y ahí también va alineado con lo que te decía anteriormente de la parte de querer controlar nuestros pensamientos o nuestras emociones. Muchas veces también en la parte de nuestro trabajo, si tenemos empresas o algo así, queremos controlar muchísimas cosas y nos quedamos enfocados en cosas que tal vez en realidad no están bajo de nuestro control y donde nos enfocamos en intentar cambiar cosas que no están bajo nuestro control, nos frustramos, nos queremos rendir, vemos que las cosas no avanzan, que las cosas no salen y es porque estamos viendo cosas que nosotros en realidad no podemos cambiar, no podemos hacer nada por eso en ese momento. Entonces es donde tenemos como que analizar y qué son esas cosas en esta situación que sí están bajo nuestro control, qué podemos hacer en este momento que veamos que nosotros sí podemos cambiar o podemos hacer algo por esto. Y entonces aplica como que a estos diferentes ámbitos, estos diferentes puntos que vemos dentro del Ujú. deporte, pero que también podemos ver en otras situaciones. Y ¿recuerdas la frase controlar lo que podemos controlar? Ah, Ujú. controlling the controllable. Esa es una frase muy, muy popular aquí. ¿Y Exacto. qué herramientas normalmente utilizas con esas personas que quieren mejorar su rendimiento en su trabajo o como líderes en los equipos? ¿Qué normalmente utilizas? Bueno, ahí diría que la palabra favorita de los psicólogos, el depende. Depende de qué esté pasando la persona en ese momento, de la evaluación inicial que uno se lo haga en realidad, porque hay muchísimas cosas que podemos utilizar y muchísimas cosas que se pueden trabajar. Por ejemplo, los clientes con los que estoy actualmente, creo que todos han llegado con situaciones que pueden ser similares, pero son bastante diferentes también y todos como que se mueven a diferentes ritmos y en diferentes entornos. Entonces, ahí te diría pues que depende. Entiendo. Eh, Pero también utilizo la parte del mindfulness y de lo que hablamos anteriormente de estas herramientas. También los utilizo con ellos y es bastante beneficioso.
para, por ejemplo, utilizar el mindfulness en la parte del enfoque, que incluso muchas personas que llegan a mí y les digo esto, que ok, estamos utilizando el mindfulness para ayudarnos con el enfoque, además de, y no solamente para la gestión del estrés, sino también para esto, y me dicen, ok, es algo que jamás me había puesto a pensar o es algo que nunca había como leído antes o había intentado antes hacerlo como que para esta otra cosa, ¿no? Entonces ya ahí depende también lo que estamos buscando, pero estas herramientas, por ejemplo, la que te estoy diciendo en este momento, tiene su función en diferentes cosas. Wow, y me alegra escuchar de que tienes la diversidad de no simplemente trabajar con atletas, pero también con líderes en empresas, con muy valioso. Y el hecho de que eres bilingüe en esta carrera, no hay muchas mujeres que sean bilingües, el inglés, el español, que me imagino cómo ha sido tu experiencia al tener esas herramientas o fortalezas. ah, a comparación a otros. Bueno, qué buena pregunta. Creo que es algo que muchas veces no nos ponemos como a pensar, que tal vez sí tenemos eh, este diferenciador que es algo como un plus Sí, para nosotros. Bueno, en realidad para mí es la posibilidad de no solamente poder ayudar a personas que pues manejan diferentes idiomas y se les hace más cómodo tal vez hablar en cierto idioma, o sea, hay como que más posibilidad de ayudar tal vez a más personas, sino también la posibilidad de estudiar eh, cosas diferentes, porque por ejemplo, si nos ponemos a ver este ámbito, lo que lleva estudiado en español, tal vez no es tan amplio como lo que lleva en inglés. No lleva la misma cantidad de tiempo siendo aplicado en español como lo es en inglés. No hay la misma cantidad de profesionales que llevan tiempo aplicando esto en español como los hay en inglés. Entonces, esto de ser bilingüe, pues me ha brindado la oportunidad también de poder estudiar como que los enfoques más nuevos o las tendencias más nuevas o las herramientas más nuevas también, leer diferentes investigaciones más recientes incluso, utilizar diferentes herramientas también más recientes que si tuviese que, por ejemplo, solamente como que ver las cosas que están en español o esperar a que se traduzcan ciertas cosas y esto simplemente tener o poder conectar con personas que hablen el español es diferente a tener la oportunidad de conectar con personas que también hablen inglés y que probablemente llevan mucho más tiempo o tengan una exposición diferente en sus países que hablan inglés a pues la parte como de Latinoamérica, ¿no? claro, por supuesto. Y algo que me llama la atención es que algo que tenemos una responsabilidad y es como estamos aprendiendo una información que se practicó con un grupo de personas de una demografía distinta. ¿Cómo lo podemos traducir que tenga sentido para otra población? Exactamente. Porque ahí es porque, Ese es ajá, sí, sí, no, solamente voy a comentar que ese es un reto, ¿no? Ese creo que es un reto que se ha tenido por muchos años en diferentes ámbitos, pero exacto, como mencionas, es una responsabilidad que nosotros también tenemos eh, que hacerle como ese sentido y también como tenemos la oportunidad de no solamente conocer o hablar diferentes idiomas, sino también de conocer la misma cultura y cómo funcionan las personas dentro de esta cultura, porque es diferente saber el idioma y entender la que entender la cultura, pues al tener esta oportunidad, esa parte de hacerle sentido a cómo traducimos esto, pues podemos ser como de, supongo que, por decirlo así, como de más ayuda, ¿no? Porque no solamente es traducirlo de, ok, está en inglés, vamos a ponerlo en español, sino también de traducirlo en el contexto, en la cultura y de cómo funciona.
en nuestros países. Ese es un gran reto. Yo tengo ese reto porque como trabajo mayormente con personas que hablan inglés, entonces el traducir las cosas que puedan conectar, no simplemente decir la palabra en el mismo idioma, pero que la puedan digerir, que la puedan consumir, no simplemente está en un concepto más. So, es un gran reto. Pues Ana, ha sido un placer. Yo aprecio tu tiempo y para terminar, siempre nos gusta preguntarle a nuestros invitados si hay algo que ellos puedan compartir con las personas que nos escuchen, que haya transformado su vida, que quisiera compartirlo con otros. ¿Qué sería eso para? Bueno, creo que es algo que también predico mucho dentro de mis consultantes, y es que esto del éxito no ocurre de la noche a la mañana y que la clave del éxito es ser constantes. Muchas veces pensamos que queremos que todo nos salga de una vez, o que al principio si algo no nos sale es como que, ay, ya no sirvo para esto, no sé si esto va a funcionar, etcétera. Pero hay que seguir, hay que ser perseverantes, hay que seguir trabajando y bueno, eventualmente este trabajo duro pues da sus frutos. Consistencia. Consistencia, exactamente. Muchísimas gracias, Ana. Agradezco tu tiempo y espero de que esto ha sido de mucha ayuda para las personas que nos escuchan y nos ven. Y si les gustó este contenido, por favor, denle like, suscríbase y comparta este contenido con sus amistades. Ana, ¿cuáles son tus redes sociales para que las personas se puedan hacer alguna pregunta? ¿Tienen dudas? En Instagram estoy como soy Ana G. Díaz. Bueno, también me pueden encontrar en TikTok y en LinkedIn también estoy como Ana Gabriela Díaz. Excelente. Muchas gracias, Ana, y nos vemos en el siguiente episodio.